Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo nos escuches. Bienvenido a Scientific Copywriting, tu podcast de copywriting científico. A mi lado tengo a Patricio Fernández, copywriter de Canas, dinosaurio de la redacción publicitaria, monstruo del copy. Bienvenido, Patricio. Tengo que aprender a mejorar esto, ¿eh? Hay que ir mejorándolo, sí. Muchas gracias, doctor Margolles. Buenos días, buenas tardes. Es psicólogo cognitivo y doctor en neurociencia cognitiva del lenguaje, nada más y nada menos. Exacto. Al que podéis encontrar en thecopywritinglab.org, una newsletter donde habla de lo que hablamos aquí en este podcast. Y a Patricio lo podréis encontrar en prodescopy.com, en su newsletter subtexto, en la que habla de ciencias del comportamiento y aspectos pop, habla de películas, habla de cine, habla de todo el mundo pop, pero interrelacionado con aspectos más psicológicos, ¿no? Y de la conducta. Correcto. ¿Qué hacemos aquí, Pedro? Doctor Margolles, ¿qué hacemos aquí en este primer capítulo? Podríamos llamarlo primer capítulo. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes creo que es relevante comentar brevemente qué es, ¿no? ¿Qué es la ciencia del copywriting o el copywriting científico? De lo que hablamos aquí, básicamente, lo que tratamos de explorar aquí es de explorar esas evidencias que están en la intersección entre la psicología, el marketing y la lingüística, de esos fundamentos transversales que distinguen al copy que funciona del que no, y tratar de proveer o tratar de explorar ideas prácticas que nos puedan resultar útiles en nuestra práctica profesional, ¿no? Aplicando la metodología científica y un análisis crítico de las evidencias disponibles hasta el momento. Pero hoy, más allá de esto, vamos a hablar de otra cosa. ¿De qué vamos a hablar, Patricio? Bueno, pues si vamos a hablar de copywriting científico, pues vamos a hacer un alarde de pedantería y nos vamos a ir a hablar de los orígenes, de la historia de este rollo del copywriting científico, que en realidad está muy ligado a por qué estamos aquí. Porque digamos que estamos buscando, en este podcast estamos buscando ese punto entre donde el ámbito científico se acerca al mundo de la empresa y al mismo tiempo donde el mundo de mi zona, la zona de trabajar con clientes y todo eso, en el mundo del marketing, cómo se alimenta del conocimiento científico. Y esa misma intención es la que originó la historia del copywriting, que mucha gente piensa que es una moda o algo sin ser moda, una disciplina que se inventó hace cuatro telediarios. Y no es así. La idea de la publicidad pues se puede seguramente arrancar hasta, yo qué sé, el Imperio Romano o los egipcios o algo así. Seguro que hay alguna inscripción en Pompeya que venda esclavos o algo así, ¿no? Pero desde el punto de vista el año, por poner el año, ¿cuál sería, Patricio? ¿El año de cuándo empieza todo esto? Exacto. ¿Qué época podríamos establecer como...? La parte que nos interesa es la que viene de lo que empezó todo en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX es cuando empezó de verdad a hablarse de copywriting desde un punto de vista como profesión, ¿vale? Como una disciplina que había que trabajar y perfeccionar para vender, ¿vale? Y es fruto obviamente, fruto de su época y fruto de las circunstancias, ¿no? En ese momento, la revolución industrial empezó a conseguir que con la productividad hubiera más productos que demanda y había que sacar los productos de alguna manera y empezaron a crearse los anuncios, ¿vale? Así que, en esencia, los primeros copywriters lo que eran agencias de publicidad que compraban espacio dentro de periódicos, dentro de la prensa, para vendérselo a los proveedores de productos para que esos proveedores pusieran los anuncios dentro de los periódicos. O sea, que al principio, en realidad, lo que es el primer copywriter era un media buyer, que es los mal llamados ahora traffickers, que lo que hacen es gente que se dedica a comprar espacios publicitarios. Claro. Antes en prensa, luego en televisión y radio y luego, obviamente, ahora en Internet, en la publicidad de Facebook es un media buyer también, lo que hace eso es el media buying. Ese era el origen, que al principio era muy sencillo, porque al principio era
pues el cliente le coge el espacio comprado dentro del periódico y el cliente ponía el anuncio, ¿no? Hasta que luego se fue perfeccionando el tema y decir, bueno, también te podemos escribir el anuncio, ya que estamos, ¿no? Somos especialistas en escribir anuncios. Y ahí es donde empieza el tema del copywriting, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta durante muchísimo tiempo, durante décadas, era un trabajo basado sobre todo en clichés y sentido común, ¿no? Eran copywriters que pensaban que, bueno, pues con escribir una serie de cosas muy elementales, apelando al sentido común del cliente, era suficiente, ¿no? Pero llega un punto en que los clientes quieren poder demostrar o poder basarse en algún tipo de, digamos, de conocimiento o de seguridad para pagar lo que cobraban las agencias de publicidad. Así que a alguien se le ocurrió, aprovechando ya la intersección con la psicología, se le ocurrió que debería haber un cuerpo de conocimiento algo más sólido, ¿no? Sobre todo también por supervivencia de las agencias de publicidad, porque la idea es, ¿esto es una profesión o no es una profesión? ¿Cómo queremos llamar a esto? Entonces, para ser una profesión respetable, en esa época por lo menos, ahora no tanto, tocaba un poco cubrirse las espaldas con un supuesto estudio académico en la universidad, Claro, o un apalancarse en la soporte ciencia, ¿verdad? basarse en la ciencia. Entonces, ¿en qué científicos nos podemos basar que tengan mucha similitud con lo que hacemos ya? Obviamente con la psicología conductual, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, de aquella, de hecho, en torno a 1879, estamos hablando, surgía en Alemania la psicología moderna. La psicología tal y como la conocemos surgiría aquel año en Alemania a través de las investigaciones de Wilhelm Wundt, que sería el primero en fundar un laboratorio de psicología experimental para investigar los procesos psicológicos. Las ideas de Wundt rápidamente se extendieron por todo el mundo, como comentó Patricio, ¿no? El auge que estaba teniendo la ciencia en aquella época y lo respetada que esta era. Entonces los publicistas empezaron a apalancarse y mirar a la academia, a las universidades, pero sobre todo a aquellos científicos que aún estando en las universidades tenían aspiraciones de llevar sus conocimientos, sus investigaciones más allá, al ámbito aplicado. Y en este sentido, yo creo que nos gustaría hablar de una figura que pasa desapercibidos para muchos, pero podríamos definirla como la que originó la ciencia del copywriting, aquel psicólogo que realmente comenzó a incluir ideas de la psicología y de llevar las ideas de la psicología al ámbito publicitario. Y estamos hablando de Walter Dill Scott. En esa época, como comentaba Patricio, había una rivalidad, como sigue habiendo a día de hoy y como seguramente surja una rivalidad de los fans de este podcast con los haters, ¿no? Básicamente, por un lado, los redactores publicitarios se dividían entre aquellos que decían que el copywriting tenía que ser intuitivo, salir del corazón, que tenía que nacer de la creatividad humana, de las canas de la experiencia, ¿no? Que te da la prueba y error. Estos copywriters además eran muy racionalistas, tendían a pensar de que el ser humano es puramente racional, que bastaba con mostrarle al consumidor los beneficios y las características del producto, que bastaba con informarle de la disponibilidad para que él automáticamente comprase y encima comprase la opción adecuada para él. Walter Dill Scott, este psicólogo, junto a una serie de evangelistas, ¿no? De redactores publicitarios evangelistas, bueno, pues empezaron a decir de que a pesar del aparente estado de racionalidad que pretende demostrar el ser humano, somos más sensibles a estímulos perceptuales, estímulos emocionales de lo que realmente pensamos. Y que, por tanto, más allá de intentar educar o informar a la audiencia, si lo que queremos es vender, lo que hay que hacer es pulsar esas teclas emocionales para primero persuadirles, para primero persuadir al consumidor, para que lo sienta, para luego venderles. De la misma manera, teniendo en cuenta de que el ser humano está sesgado, no podemos buscar establecer una ciencia de la redacción publicitaria, una ciencia del marketing y de publicidad desde la intuición. Tenemos que basarnos en datos, tenemos que basarnos en fundamentos probados a través de
conciencia. Y eso fue básicamente a lo que Walter Dill Scott se dedicó. Y se dedicó, bueno, en un inicio empezó una revista, ¿no? En la que iba publicando, bueno, pues sus descubrimientos en relación a publicidad y psicología. Pero yo creo que el hito más destacado es cuando publicó un libro que se llama The Theory of Advertising en 1903. Este libro, que pronto se agotará seguramente a raíz de este podcast, fue donde se comenzó a hablar de publicidad sugestiva, ¿no? En aquella época era muy típico lo de las salas de hipnotistas, los magos ilusionistas. Bueno, pues él utilizando estos conceptos importados del mundo del hipnotismo, en vez de publicidad persuasiva, comenzó a hablar de publicidad sugestiva, que iba más adentro, ¿no? En vez de tratar de imponer por qué una persona debería comprar un producto, intentar que fuera esa persona la que se autoconvenciera de que debería comprarlo. Fue en este libro donde se empezaron a sentar las bases de la famosa regla AIDA, atención, interés, deseo y acción, pero quizás a mí, cuando descubrí esto, me estalló la cabeza, es que fue en este libro donde comenzó el marketing de respuesta directa, donde se empezó a intentar realizar llamadas a la acción. Ya el compra ahora este magnífico jabón que lavará tu ropa y la dejará brillante. Compra ahora todas estas... En realidad no creo que se estableciera directamente en ese libro, sino que supongo que recogería más bien las prácticas que se estaban haciendo, ¿no? Exacto. Por parte de esos copywriters que estaban hablando más de sentido común e intuición, que es, digamos, experiencia acumulada, pero que a lo mejor no está demostrada, ¿no? Hay cosas que a lo mejor se hacían que sí tenía validez, pero otras que, a saber, igual que ahora. Todo fue un desarrollo, ¿no? Fue un desarrollo. Sí, es verdad de que en este libro se empezó a mencionar este tipo de tácticas, las llamadas a la acción, como dijimos, aprovechando esos mandatos que hacían los hipnotistas de la época, el duérmete, compra, todo esto venía de ese mundillo. ¿Qué opinas del hipnotismo, Pedro? ¿El qué? ¿Se puede hipnotizar con publicidad, Pedro? No lo dudo, ¿eh? Tampoco me mojaría en esto. Vas a tener que estudiarlo. Tendremos que estudiarlo. Oye, ¿podemos hacer un capítulo de estados de conciencia y de compra? Puede ser interesante. Sí, pues sí. No sé lo que dará ese podcast, pero puede ser interesante el diálogo. No sé si saldrá algo del hipnotismo, la verdad, pero bueno, no llamativo es. Hombre, a este hombre le sirvió como argumento para escribir un libro, aparte, un trocito al menos. No solo uno, tiene varios del estilo. En 1903, 1905, tienen varios del estilo. Y luego también, cosa curiosa, comenzó a dar mucha importancia a la devolución de cupones, que luego más tarde desarrollaría Claude Hopkins, ¿no? en su famoso libro Scientific Advertising, pero... de él que, por cierto, el nombre de este podcast es Heredero, por supuesto. Heredero. Se llama así por ese libro, efectivamente. Recomiendo leerlo. Es muy bueno, muy bueno. Lo tengo por ahí, no me acordé de traerlo aquí para la pantalla, pero si tenéis la oportunidad, echarle un ojo. Pensad que Claude Hopkins era también de la época de 1920, el libro lo escribiría más adelante, pero tiene toda su experiencia durante todos esos años. Y luego, cambiando de asunto, ya hemos hablado un poco de la figura central, ¿no? También creo importante hablar del marketing científico, porque por un lado tenemos la publicidad científica, pero por otro lado tenemos el marketing científico. ¿Cuál es la diferencia? Porque parecen lo mismo, pero no lo son. Mientras que la publicidad científica, iniciada por este pequeño grupo de redactores publicitarios, intentaba entender cómo funcionaba el cerebro del consumidor, el marketing científico empezó a estudiar maneras de manipular al consumidor de manera estadística, de manera aritmética, ¿no? Y para ello realizaba algo que, bueno, para todos nosotros es muy habitual a día de hoy, pero empezó en aquella época, era todavía muy incipiente todo esto. Entonces empezaron a realizar encuestas de mercado, análisis de perfiles de perfilamiento de clientes, estudios de conversión de ventas, todo ello con el objetivo de conseguir esos insights, esos datos que permitieran
elaborar estrategias mucho más efectivas para que te compraran, para que el consumidor al final acabara cayendo en el mensaje de compra, ¿no? Y bueno, antes hablabas de las agencias publicitarias, ¿no, Patricio? Sí. Las agencias publicitarias en aquella época, bueno, pues era la principal forma en que se realizaba publicidad. Y tenemos a una gran agencia, tal vez la de las más antiguas y longevas, que era la John Walters Thompson Company, que quiso integrar todo este pensamiento científico en su práctica, ¿no? A nivel estratégico y metodológico. De hecho, por lo que pude leer, esta misma compañía llegó a contratar a John B. Watson, que fue el fundador del conductismo, de la escuela del conductismo. Fue el psicólogo que lo inició todo. Y luego marcharía años después por descontento con la empresa, pero es curioso de que todo quedara en casa, ¿no? Que el mundo de la publicidad y la psicología realmente estén enhebrados uno al otro, entretejidos de una manera que no somos conscientes. Y bueno, esta compañía comenzó a intentar llevar a cabo estudios de los perfiles del cliente por una metodología que la llamó la T-Square. La llamó la T-Square, pero es fácilmente reconocible por las 5 W, ¿no? El qué compra la gente, por qué la compra, cómo la compra, cuándo la compra, para qué la compra. Todas esas preguntas que a día de hoy un copywriter debería hacerse antes de empezar un proyecto, ya se realizaban o comenzaron a realizarse con la John Walter Thompson Company. Y bueno, pues desde entonces el copywriting científico siguió evolucionando, quizás bajo bambalinas, ¿no? O tras las bambalinas, con la influencia de David Ogilvy, Johnny Kennedy, Claude Hopkins y todos estos personajes. Y a día de hoy, bueno, la historia parece que el interés vuelve a estar ahí, vuelve a requerirse una ciencia del copy tal vez más rigurosa y persuasiva que la que antes se necesitaba, por un acontecimiento muy importante, que es el surgimiento de los modelos generativos del lenguaje. ¿Qué opinas de esto, Patricio? Por un lado, lo primero que me llama la atención es que ahí todo lo que damos por hecho que se hace en marketing y publicidad ahora mismo, alguien tuvo que inventarlo. Es decir, antes al principio, como decíamos, no había... se hacía por intuición muchas veces y por aplicando un sentido común. Y el tema de preguntar, analizar el producto, segmentar al público, segmentar o definir el cliente final, eso es algo que a alguien se le ocurrió a base de experimentación y de investigación que debería hacerse. En concreto, imagino que más, pero la JWT, la compañía publicitaria de Thomson, se esforzó mucho en eso. Alguien tuvo que inventar la investigación de mercados, la determinación de perfiles, etcétera. Y qué preguntas hacerle al mercado también para sacar la información por la que luego se utilizaría supuestamente, se utilizaría para hacer las campañas. Y digo supuestamente porque apostaría que en la gran mayoría de los casos las investigaciones quedarían hechas, pero o no se utilizarían luego, porque el gran dilema que tenemos no solamente es conseguir datos, sino saber cómo aplicarlos luego. Y en unas etapas tan tempranas del copywriting y de la publicidad es posible conseguir datos, pero faltaba todo un cuerpo de conocimiento como para decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con toda esta información? Y es, a lo mejor, en muchísimos casos, segurísimo, la parte científica era más publicidad de la propia agencia con sus propios clientes que una aplicación real en las campañas publicitarias. Sí, por lo que he podido leer en las evidencias sobre el tema, evidencias históricas, esta compañía sí inició estos procesos de investigación científica y de desarrollos internos de metodologías, pero muchas veces eran más, bueno, pues de cara a la galería, ¿no? Al final luego utilizaban la práctica intuitiva como la mayoría de las agencias de la época. Y supongo que de una manera cuando se utilizara, de una manera muy utilitarista, con menos interés en el conocimiento en sí mismo, de conocer a la gente, sino a la aplicación directa y me importa poco que el procedimiento sea adecuado o no sea, o que incluso esté viciado, sino aplicación directa. Y no es muy diferente a lo que se hace ahora, porque la mayoría de los copywriters ahora trabajamos
sobre todo los que somos freelance, con muchísima intuición. Tenemos conocimientos de que estas cosas funcionan, de que hay una herencia de trabajo de un siglo y pico que acumula un conocimiento que nos permite trabajar ahora, pero la mayoría de las cosas que sabemos no son comprobables de manera directa, ¿vale? Y como mucho tenemos la posibilidad de que las campañas funcionen lo son, y conseguir métricas. pero en un contexto muy reduccionista, ¿no? Claro. Muy poco ecológico, que luego llevas el copy al mundo real desde el laboratorio y el desempeño es totalmente distinto. Sí. Entonces, bueno, siempre... Pero aquí viene la oportunidad con la inteligencia artificial de cómo volver a depurar o, bueno, o digamos, acercar la captación, recopilación y análisis de los datos con herramientas que están más asequibles para todos. No a nivel de laboratorio, como en tu caso, pero a nivel de calle, como es el mío, es de gran ayuda y promete serlo mucho más, sin duda. Sin lugar a dudas. Y por ese sentido, el copywriter del futuro también va a tener que tener unas grandes habilidades técnicas, analíticas, para saber interpretar lo que el modelo de lenguaje te dé, incluso llegar él a optimizarlo. Pero bueno, como digo, esto es algo que hablaremos en próximos episodios. Esto es fundamental. Dicho esto, creo que podemos dar por cerrado este capítulo. Sí, cortito, 20 minutos. O sea, cortito, fácil, sencillo y al turno. No se cansa. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo episodio, donde vamos a hablar de los futuros modelos generativos de lenguaje y cómo pueden estos modelos llegar a impactar en el sector de la acción publicitaria. Que a lo mejor la gente se está preguntando qué tiene que ver un científico, un neurocientífico con el tema de las IAs que hay ahora. Yo también me lo pregunto, así que hablaremos de eso. Hablaremos entonces. Porque claro, seguramente la gente piensa en gente con electrodos puestos en la cabeza, ¿vale? Y bueno, que también es verdad, que es verdad seguramente, es verdad. Pero la parte de la inteligencia artificial, cómo aplica aquí y cómo la utiliza este hombre, pues me parece muy interesante que hablemos de ello. Hablaremos. Nos despedimos. Pues nada, doctor Pedro Margolles, psicólogo cognitivo, al que podéis encontrar en thecopywritinglab.org. Nos vemos en el siguiente episodio. Y Patricio Fernández de prodescopy.com, ¿no? Correctísimo. Os invito a todos a que os suscribáis a su newsletter Subtexto. Adiós a todos.